Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Antes de comenzar, por favor, me podrían confirmar si me escuchan y si están viendo la pantalla. Lo pueden hacer por medio del panel de preguntas o el chat, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar la segunda sesión de capacitación que estamos brindando los jueves 2 de la tarde. El tema que vamos a tratar hoy es específicamente ESET Protect versión 8. Vamos a dar una capacitación general que va desde el alistamiento de los requerimientos para poder implementar una consola de administración, cómo vamos a agregar nuestro licenciamiento, cómo vamos a crear instaladores, cuáles serían las mejores prácticas en el momento de hacer una implementación. Recordemos inicialmente que estamos haciendo esta serie de seminarios con el propósito de aprender más acerca de las herramientas, conocer las nuevas versiones, esas novedades que trae cada uno de los productos. Así que hoy vamos a hacer esos primeros pasos con ESET Protect. La siguiente sesión vamos a hacer una configuración de políticas en la versión 8, es decir, que vamos a especificar una sesión completa para poder reconocer cuáles son las opciones en materia de políticas para personalizar esos productos de seguridad tanto en el ambiente Windows como en los otros productos que están destinados a otros sistemas operativos. Siguiente a esa sesión vamos a presentar igualmente herramientas que pueden ayudar a fortalecer la seguridad con ESET Protect. Estamos hablando de poder utilizar cifrado de disco completo, utilización de sandbox basado en la nube y la utilización de consola EDR. Siguiente a esa sesión vamos a continuar con la solución DLP Séptica. Estamos actualmente en Séptica en la versión 9.8 y vamos a también hacer una presentación completa de las funcionalidades y de lo que es la consola de administración, seguida de otra sesión con respecto ya netamente a lo que es configuración de políticas de Séptica, todo lo que tiene que ver con el etiquetado de archivos que de pronto ya están clasificados como información confidencial pública o privada. Y siguiente, ya vamos a tratar herramientas de Supero Backup en recuperación, que es nuestra herramienta, nuestro software de backup. Y por último, Set Endpoint Encryption, que es la solución de cifrado de la información. No solamente cifra disco completo, sino también va a cifrar archivos, carpetas, entre otras características que tiene la herramienta. Y bien, los temas del día, vamos a hablar de la arquitectura del producto, vamos a ver todo el tema de requerimientos y dimensionamiento del sistema, vamos a ver qué tipo de procesos de instalación se pueden dar, vamos a tener los primeros pasos de interacción con la consola, con el cargue del licenciamiento, el reconocimiento de cada uno de los módulos, tipos de implementación que podemos ejecutar en una organización, la asignación de políticas y cómo se gestiona el producto a través de la consola de administración. Cualquier pregunta que tengan la pueden manifestar en el chat. Al final las vamos a responder. Vamos a dejar un espacio para responder preguntas y también vamos a brindar un correo electrónico al cual pueden escribir las dudas que puedan llegar a tener sobre esta o las demás sesiones que estamos brindando. Entonces, para dar inicio, vamos a comenzar con la arquitectura. Tener en cuenta que inicialmente vamos a hablar del producto tipo on-premise, que es el que normalmente nosotros implementamos en las instalaciones, ¿cierto? Y para eso, pues digamos que hay que reconocer inicialmente lo que es la arquitectura del producto. Esta arquitectura se basa en tener un componente server, ¿cierto? Este server va a tener ese Protect Server, que es el servicio que se crea cuando se implementa la consola de administración, y él va a trabajar en conjunto con una base de datos. Esta base de datos en el ambiente Windows puede ser una SQL Server y en el ambiente de Linux, el sistema operativo Linux, puede ser una MySQL. También va a tener un servicio que va a habilitar la interfaz gráfica de la interfaz web de la consola. Esta interfaz web se hace a través de un Apache Tomcat. Entonces ya estamos hablando de tres tipos de servicio, que en el momento de hacer de pronto algún tipo de mantenimiento o que tengamos que hacer alguna validación porque no está conectando la consola o no está abriendo la consola, pues puede ser que alguno de estos tres servicios esté abajo o no esté funcionando adecuadamente. Entonces es base de datos, es el componente server y es la interfaz web, ¿cierto? Esto nos va a ayudar
a abrir una consola de administración y a través de la consola de administración ya podemos generar todo lo que tiene que ver con instaladores. El instalador o dentro de la arquitectura de esta solución se va a manejar es un agente de comunicación, ¿cierto? Que únicamente nos va a facilitar esa comunicación cliente-servidor y luego el producto de seguridad que ya se va a ejecutar y va a trabajar según las políticas que se asignen desde la consola de administración. Hay otros componentes que se pueden agregar a esta arquitectura como la parte de Apache Proxy, que se utiliza muchas veces para que en instalaciones que están denominadas como sucursales pueda trabajar de manera autónoma utilizando un HTTP proxy en donde toda la comunicación de los agentes de esa sede se van a comunicar hacia ese proxy y el proxy a su vez a la consola principal. Digamos que no viene con una implementación por defecto, es un rol que se puede llegar a activar para pues este tipo de empresas que a pesar de tener una implementación tipo on-premise, quiere mantener la administración por sedes y se puede hacer por esta parte de proxy. Ahora bien, eh, si ya nosotros vamos a comenzar un proceso de implementación, tenemos que tener muy en cuenta lo que son los requisitos y dimensionamiento del sistema para poder entrar a reconocer este tipo de información. Vamos a poder validar que tenemos requerimientos a nivel de hardware, tenemos requerimiento a nivel de base de datos, tenemos requerimientos a nivel de red y también requerimientos a nivel de software. A nivel de hardware, vamos a tener en cuenta que eh, para una implementación de 0 a 500 estaciones de trabajo necesitaremos un procesador de 4 núcleos al menos, una memoria RAM de 4 gigas y un almacenamiento en disco de 100 gigas de almacenamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta porque partiendo de esta base, pues vamos a poder garantizar el buen funcionamiento de la consola. Claro, siempre es importante de pronto darle eh, pues unas mejores características y se puede aumentar a 6 gigas, a 8 gigas, dependiendo de la capacidad que tengamos, pues digamos que el rendimiento puede ser claramente mucho mejor. Y todo pues teniendo en cuenta el número de máquinas, ¿no? Para bases de datos, pues nosotros si vamos a implementar en Windows, normalmente el paquete todo en uno va a traer una versión de Microsoft SQL Server, la versión Express. Entonces él mismo se va a encargar de implementar este servicio y se va a conectar pues al rol de la consola. En el caso de que vayamos a implementar en Linux, pues ya tendremos que implementar de manera independiente este componente, a menos de que estemos implementando el Virtual Appliance, que es otra opción de implementación que más adelante les voy a comentar. Y a nivel de red, pues tener en cuenta todos los puertos que utiliza cada uno de los servicios que tiene SET. Por ejemplo, servicios a nivel de cliente, de comunicación hacia la consola, puertos que utiliza la consola ya en enviar tareas de servicio hacia directamente el cliente, todos los puertos que de pronto también se pueden llegar a utilizar en los dispositivos móviles para que tengan salida a los repositorios y se puedan estar actualizando y asimismo la consola para el manejo del MDM en los dispositivos móviles también debe garantizar unos puertos. Y claramente lo que son sistemas operativos compatibles, que son sistemas operativos compatibles tanto con el producto que se va a implementar de seguridad como con la consola de administración. Si abro cada uno de estos requerimientos, él me va a llevar siempre a lo que es el portal de ayuda de SET. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, help.eset, que es donde van a encontrar información de todos los productos que se maneja por parte de SET, donde vamos a encontrar todas las guías, tanto de implementación como de instalación. Entonces, acá estamos en la parte de requisitos y dimensionamiento del sistema. Vamos a encontrar dimensionamiento a nivel de hardware, donde nos va a dar como unos umbrales según la cantidad de máquinas que, que deseamos administrar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener unas recomendaciones. Es importante que ingresen a validarlo a nivel de base de datos. Esta misma información nos va a mostrar con qué versiones somos compatibles, porque no siempre de pronto vamos a utilizar el servicio del todo en uno, sino que a veces vamos a contar con infraestructuras donde se pueden implementar
a nivel de componentes, entonces tenemos que tener en cuenta las versiones compatibles de la base de datos en Microsoft SQL Server y las bases de datos compatibles con MySQL. ¿Listo? Igualmente los conectores de base de datos. Y acá aclaro también que es importante tener en cuenta los cambios de requerimiento que tuvo de la versión 7 a la versión 8. Si ustedes de pronto en sus consolas de administración venían, por ejemplo, desde una versión 6 y ahora quieren actualizar a la versión 8, tengan en cuenta que los componentes como bases de datos o como el Apache Tomcat no se van a actualizar a través de una tarea que ustedes ejecuten desde la consola, sino que van a tener que ser actualizados de manera manual. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta. También tenemos la lista de los puertos utilizados. Recuerden que acá son puertos a nivel local, puertos que va a utilizar el producto o el servidor, ¿cierto? Para comunicarse por medio de sus diferentes servicios al producto de seguridad. Entonces, voy a utilizar puertos como el 2222, el 2222, el 2223, el 443 o puerto 80 por defecto para la interfaz web. Y bueno, digamos que acá vamos a poder encontrar cada uno de los puertos y para qué lo necesitamos. Bien, me están escribiendo que no se escucha. ¿Alguien me puede confirmar si en este momento sí me están escuchando? Bueno, me dicen que el sonido está ok. Bien, muchas gracias. Perfecto, entonces estábamos hablando de los puertos de comunicación. Recuerden que estos puertos que se están viendo acá son puertos que involucran el servicio de la funcionalidad de la consola con respecto al producto de seguridad, pero en infraestructuras donde se maneja seguridad perimetral, donde se cuenta con ese firewall perimetral, es importante que la consola, una vez instalada, también tenga salida a unos repositorios. Estos repositorios los pueden encontrar consultando la página de soporte técnico. Pueden colocar el tercero ESET como referencia. Y acá vamos a encontrar puertos y direcciones requeridas para usar producto ESET con un firewall de terceros. Acá vamos a encontrar todos los repositorios de los servicios que tiene la necesidad de la consola de buscar en Internet, ¿no? Fuera de la organización. Entonces acá vamos a encontrar tanto el hostname como el direccionamiento IP para que se agregue como exclusiones dentro de esos servicios perimetrales. Eso es importante porque levantamos la consola y resulta que no hay salida a Internet para la consola y por lo tanto pues unos servicios no terminan funcionando, ¿no? De pronto si voy a descargar un instalador en mi consola no tiene vista los repositorios, por lo tanto me va a salir error a la hora de descargar un instalador. Es un ejemplo que normalmente puede llegar a pasar en una de estas infraestructuras. Bien. Entonces vamos a ir de una vez a lo que es el proceso de instalación, teniendo en cuenta pues acá los requerimientos. Bueno, me faltó hablar de pronto de los sistemas operativos compatibles. Dentro de nuestro repositorio de ayuda también vamos a encontrar sistemas operativos compatibles, tanto Windows, Linux, Mac y Mobile. Si yo entro directamente a Windows, vamos a encontrar una tabla. Esta tabla es comparativa de los sistemas operativos que soporta tanto el rol servidor, el agente de administración, el RD sensor para, digamos, recolectar información o poner en escucha esos equipos que se están moviendo por la red, y la gestión MDM. Entonces, estos son los sistemas operativos compatibles para que se tenga en cuenta en el momento de instalar el rol de la consola. Y acá sistemas operativos también compatibles para lo que es la instalación del producto de seguridad en materia de agente y en materia de gestión MDM. ¿Listo? Es importante que se tenga en cuenta esto y asimismo se va a presentar para equipos Mac, para equipos Linux. Bien, vamos a comenzar el proceso de instalación y para comenzar ese proceso de instalación hay que tener en cuenta los tipos de instaladores que tenemos para instalar ese Protect. Vamos a encontrar inicialmente el instalador todo en uno, ¿sí? Que es un instalador que ya tiene los 3 servicios adicionales que se van a implementar en la consola, que maneja un asistente muy completo que pues al darle ejecutar te va a mostrar un menú de los componentes que vas a instalar,
si de pronto ya tienes instalado de pronto algún tipo de componente por otro servicio que ya estás utilizando, pues puedes evaluar la compatibilidad. El mismo asistente te va a notificar si tienes una compatibilidad con esa herramienta para poder instalar el servicio sobre ella o si necesitas desinstalarlo. Este es el componente todo en uno, se puede descargar desde la página, que en un momento ya los voy a llevar hacia esa página. Otro método de instalación es el Virtual Appliance, que ya es una máquina preconfigurada, es un sistema operativo que viene como base un CentOS, y sobre ese CentOS ya está el servicio de la consola activo. Básicamente esta implementación es muy rápida, se puede virtualizar en un host de virtualización de Hyper-V o de VMware. Una vez se levanta esa máquina virtual, solamente vamos a hacer una configuración rápida de comunicación de lo que es el direccionamiento del servidor, y básicamente tendríamos una consola alrededor de los 10 minutos ya funcionando. Y también tenemos la opción de que desde el mismo repositorio de la página web se pueda descargar los componentes de cada uno de los servicios, como para hacer una instalación ya mucho más manual, ¿no? En pocos casos se utiliza, pero está igualmente esa opción. Si yo voy a la parte de descarga, entonces el enlace nos va a llevar a descargar el componente todo en uno, ¿cierto? Que nos va a decir la compatibilidad que tiene este tipo de instalador, nos va a mostrar la versión que vamos a descargar, vamos a poder ver los cambios que ha tenido a nivel de versión, y vamos a tener la documentación, que es básicamente un enlace directo a lo que es el help, ¿cierto? El help.set. Y también acá nos da la opción de descargar el Virtual Appliance, que cambia para Hyper-V y también cambia para VMware, ¿no? Cambia sobre todo es la extensión de uso. Entonces, si tenemos de pronto otro host de virtualización que recibe la extensión .ova en este caso, que es un .ova, entonces seguramente vamos a poder virtualizar también esta máquina virtual ya preconfigurada. Y programas que vienen de manera independiente, vamos a poder encontrar el agente, vamos a poder encontrar el MDM que se puede adaptar hacia la consola, el Apache Proxy, el componente server, la consola web. Son instaladores independientes que podemos llegar a descargar en el momento que lo requiramos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero actualizar el componente del Apache Proxy, puedo actualizar la última versión compatible desde esta página. Igualmente el componente web, que es el Apache Tomcat, desde acá también igualmente puedo descargarlo para actualizar ese componente. Bien, ahora acá es importante también tener en cuenta la información que podemos encontrar desde la ayuda en línea de SET. Acá vamos a ver todo lo que tiene que ver con el proceso de instalación que se puede ejecutar en Windows, proceso de instalación que se puede ejecutar en Linux, proceso de instalación, digamos, que se puede llegar a ejecutar por componentes también en el sistema operativo de Mac. Y pues digamos que aquí es importante tener en cuenta algunas advertencias antes de continuar con algún tipo de proceso de implementación. Y por otro lado, Frontesh, digamos que dentro de su grupo eh, que se maneja por YouTube, repositorios en YouTube, vamos a encontrar diferentes videos de ayuda. Entonces vamos a tener un acceso directo a lo que es la instalación de Set Security Management Center. Esto es la versión 7, pero se conserva la misma información para la versión 8, donde vamos a poder ver la ejecución y el paso a paso de la instalación de esta consola. Entonces, tenemos la descarga de la consola, vamos a ver eh, los pasos que vamos a seguir uno a uno en la instalación, ¿sí? Y bueno, al final todo lo que tiene que ver con el proceso de instalación es una guía paso a paso que ustedes igualmente van a poder tener acceso en cualquier momento. No solamente está para la implementación en Windows, sino también tenemos un video de ayuda para lo que es el Virtual Appliance. En el Virtual Appliance también nos vamos a ir desde el momento en que se descarga, cómo se monta en un ejemplo a una máquina virtual, en este caso se utiliza un VirtualBox, y ya, digamos, cómo es la ejecución del servicio de la consola de Virtual Appliance, donde se le asigna un direccionamiento IP y donde queda, pues,
ya disponible para acceder a la consola. Todo este paso a paso se encuentra en nuestros repositorios en YouTube, entonces se pueden suscribir y pueden llegar a tener alcance a este tipo de videos y también estar atentos a los nuevos videos que vamos a estar cargando constantemente acerca de configuraciones, implementaciones y novedades de los productos. Bien, entonces una vez nosotros aplicamos el proceso de instalación, vamos a comenzar a tener en cuenta unos primeros pasos luego de instalar ese Protect Server. Es bueno tener en cuenta unas buenas prácticas que se recomiendan desde fábrica y estas buenas prácticas es cumplir con un ciclo. Este ciclo es inicialmente hacer un reconocimiento de la consola, es decir, implementamos la consola, hacemos la instalación del producto como tal, ¿cierto? Y comenzamos a recorrer uno a uno sus módulos para tener en cuenta qué alcance nos va a dar la consola y también para verificar que los módulos estén correctamente funcionando y que tengamos vista hacia los repositorios de set. Luego vamos a continuar con el paso de cargar la licencia, ¿cierto? A nuestra consola de administración, que se recomienda hacerlo a través de nuestro portal ESET Business Account, que es un portal donde nos permite inscribirnos para poder administrar nuestro licenciamiento. Luego vamos a comenzar a agregar dispositivos a la consola, pero el agregar dispositivos no quiere decir que vamos a hacer una instalación, sino que simplemente vamos a buscar las mecánicas de poder añadir equipos para luego hacer una instalación. ¿Cómo añadimos equipos? Por ejemplo, haciendo una sincronización con el directorio activo, importando una lista de direcciones IP o utilizando el RD Sensor que nos llama equipos que está viendo en la red. ¿Listo? Una vez añadimos los equipos, ¿sí? Podemos lanzar una tarea de implementación, puede ser inicialmente de un agente, ¿sí? El agente no involucra instalar el producto de seguridad. El agente no tiene ningún tipo de afectación al uso normal de la estación de trabajo, porque digamos que el agente solamente nos va a ayudar para poder tener información de ese equipo en la consola de administración. Cuando ya tenemos el agente instalado, podemos habilitar una política para que nos muestre información del hardware y del software que está instalado en las estaciones del equipo y así poder denominar o tener la información si hay de pronto algún tipo de software incompatible antes de instalar el producto, ¿cierto? Teniendo en cuenta ya esa información y teniendo en cuenta que cumplimos con todos los requerimientos a nivel de sistema operativo o a nivel de software compatible o incompatible, entonces ya vamos a proceder a instalar el producto. ¿Listo? Y también vamos a poder asignarle a esa instalación de producto pues unas políticas, ya dependiendo si tenemos que agregar exclusiones o si tenemos que ya establecer políticas que de pronto están asignadas directamente a ciertas áreas. Entonces vamos a tratar de cumplir inicialmente con estas buenas prácticas. Vamos a empezar con lo que es ese Business Account, teniendo en cuenta que de pronto ya implementamos una consola de administración, ahora vamos a continuar con el primer paso y es poder entrar a ese Business Account. ¿Listo? ¿Qué nos va a permitir esta plataforma? Esta plataforma inicialmente nos va a permitir la administración de licencias. De pronto para personas que ya han venido trabajando con nosotros, sabrán que ya existía un portal que se llamaba ESET License Administrator, y este portal nos permitía visualizar en qué estaciones de trabajo estaba instalado nuestro licenciamiento y desde este portal pues íbamos a poder recuperar ese licenciamiento, es decir, desactivar de pronto equipos que no tenían nada que ver con nuestra organización, porque de pronto pues la licencia, no sé, salió de alguna forma de la organización y se activó en equipos terceros, o simplemente porque hubo equipos que en algún momento se formatearon, se les dio de baja y nunca se desactivó ese licenciamiento, por lo tanto sigue presente o activo atado a ese equipo. Entonces vamos a tener inicialmente esa administración de licencia con la posibilidad también en ese Business Account de desactivar puestos que no se conectan a ese Business Account. Vamos a poder descargar archivos de licencia fuera de línea. De pronto, digamos, si un cliente adquiere 100 licencias y tiene una estación de trabajo que la tiene completamente aislada, que no tiene ni siquiera acceso a Internet, nosotros podemos igualmente instalarle el producto de seguridad y asignarle un licenciamiento offline. Básicamente, él no necesita consultar ningún repositorio para poder
asignar ese licenciamiento. Esa gestión la vamos a poder hacer desde este portal de Set Business Account. Vamos a poder también crear alertas o recibir alertas de cuando de pronto estamos cerca a llegar eh, a utilizar la totalidad del licenciamiento. Entonces, cuando llegue al 90%, nos va a comenzar a llegar notificaciones. Y vamos a tener también la posibilidad de crear sitios. Digamos que esa es una nueva funcionalidad que trae la versión 8, que si nosotros agregamos diferentes tipos de licencias de set o tenemos, aunque sea una sola licencia de set, podemos crear sitios donde podemos dividir nuestro licenciamiento. Entonces vamos a poder, no sé, de 100 licencias, dividir un licenciamiento de 50 licencias para una sede y otro licenciamiento de 50 licencias para otra sede y definir un usuario que administre esas 50 licencias para que de pronto podamos segmentar de una mejor forma este tipo de licenciamiento. Y asimismo vamos a poder crear usuarios con diferentes permisos de acceso para la administración de este portal de ese Business Account. Tener en cuenta que este portal es importante para los que manejan la versión cloud de la consola, porque el primer paso para poder tener una consola cloud es tener inicialmente un ESET Business Account y a través de la inscripción de su licenciamiento va a poder activar ESET Protect Cloud, que es la consola de administración basada en la nube, y poder activar otras funcionalidades que tenemos como ESET Cloud Office Security, que es la protección para lo que es Office 365. ¿Vale? Entonces vamos a ingresar a EVA. Voy a cerrar acá de pronto algunas ventanas que abrí hace un momento. Recuerden que pueden buscarlo fácilmente como eva.eset. Vamos aquí a entrar a ESET Business Account, ¿cierto? Para los que no tienen este portal, pueden registrarse de manera gratuita, ¿sí? Solamente les va a pedir información básica como un correo electrónico, una contraseña e información, pues digamos que se necesita para crear inicialmente el portal. Luego va a llegarles un correo de confirmación a su correo electrónico y una vez hagan esa confirmación ya van a poder tener acceso al portal. Cuando ya tienen acceso al portal, entonces vamos a contar con un panel. Este panel nos va a mostrar básicamente información acerca de las licencias que tenemos inscritas, los usuarios que tenemos creados para administrar las licencias y los sitios que hemos creado para segmentar esas licencias, más el número de dispositivos que tenemos activados con todas nuestras licencias agregadas. También nos va a mostrar accesos directos. En este caso que yo tengo activa una consola que se llama Set Protect Cloud, la consola basada en la nube para poder tener acceso a ella. Y también tengo aquí activo Set Cloud Office Security, que es la versión que podemos utilizar para protección de Office 365 en materia de correo electrónico y el repositorio de OneDrive. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí inicialmente? Vamos a ir a la parte de licencias y vamos a agregar un licenciamiento. Cuando agregamos un licenciamiento, vamos a poder tomar la llave del producto y luego vamos a darle a agregar licencia. Lo que él nos va a hacer es enviar un correo electrónico a el correo electrónico que está asignado a ese licenciamiento, ¿cierto? Para que podamos igualmente confirmar que vamos a subir ese licenciamiento al portal. Cuando ya reciba esa confirmación, la licencia va a quedar disponible, nos va a decir el tipo de producto que tenemos con ese licenciamiento, a nombre de quién está el licenciamiento, ¿cierto? Cuántas unidades tenemos, digamos el número de licencias disponibles y cuándo se va a caducar ese tipo de licenciamiento. Asimismo, él va a cambiar de color en el licenciamiento cuando haya una sobreutilización, es decir, que excedamos el número de licencias disponibles que tenemos y también cuando de pronto el licenciamiento esté cerca a caducar o haya caducado, también se va a colocar de color rojo, ¿listo? O de color amarillo según el nivel de advertencia. Bien, con cada licencia, ¿qué podemos hacer? Si yo voy y le doy mostrar detalle, entonces él me va a dar detalles de la licencia.
vamos a ver los dispositivos que están activados con ese tipo de licenciamiento y acá vamos a poder crear los archivos sin conexión. Digamos que había una pregunta acá en el panel que decía que cómo se están actualizando los equipos que se encuentran offline. Digamos que primero hay que determinar por qué están offline, ¿no? Si están completamente aislados, de pronto es porque se maneja algún tipo de aplicación o servicio que requiere esa condición. Las actualizaciones se pueden acceder por un mirror de actualizaciones local, es decir, que un equipo que sí tiene acceso a los repositorios, entonces lo vamos a determinar para que ahí lleguen las actualizaciones y a nivel de red LAN se pueda actualizar constantemente. Perfecto. Digamos que, claro, aquí dicen que si se encuentra aislado el equipo, digamos que si está completamente aislado, pues si no va a tener la posibilidad de tener acceso a un repositorio de actualizaciones. Digamos que ya la mecánica en ese caso sería tener las actualizaciones por medio de un elemento extraíble, ¿no? Donde se pueda estar actualizando constantemente. Bien, vamos a continuar acá. La última pregunta que me hacen acá es que si se puede conseguir una licencia de demo de Cloud Office 365. Sí, claramente nosotros ofrecemos la modalidad de pruebas de concepto, entonces si están interesados en alguno de los productos que les estoy mencionando, pueden hacer la solicitud de demostración o de prueba de concepto, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir acá con ese Business Account. Entonces inicialmente vimos cómo podemos agregar una licencia, vemos qué podemos generar de cada una de las licencias. Acá está la parte de sitios, el cual me va a permitir crear diferentes sitios, seleccionar un licenciamiento, ¿sí? Y asignar una persona encargada de ese segmento de licenciamiento que sacamos. Vamos a tener una vista general de todos los dispositivos activados con todas las licencias. Esto lo podemos ver también como una vista a nivel general. Vamos a tener la administración de usuarios, que son los usuarios que están con autorización de ingresar a la consola. ¿Sí? Acá me va a decir el nivel de tipo de permisos que tiene, digamos, permisos de escritura, permisos de lectura, sin acceso directamente a este portal, pero sí puedo crear un usuario para que esté registrado en los sitios, pero que no tenga acceso al ESET Business Account. Entonces, digamos que eso lo puedo hacer desde acá. Vamos a tener registros de auditoría para que me digan en qué momento los usuarios eh, iniciaron sesión en esta consola y qué cambios se realizaron sobre este mismo servicio de ESET Business Account. ¿Listo? Este registro de auditorías es únicamente para recolectar información de los cambios que se han hecho. Nivel de detalle, pues me va a decir cómo está configurada actualmente la consola de administración, digamos la consola de Set Business Account, ¿sí? Si tengo de pronto el servicio de Set Protect Cloud activo, me lo va a decir, lo puedo eliminar, lo puedo abrir desde acá. Si tengo activo Set Cloud Office Security, igualmente pues me va a habilitar la apertura del sitio. En este caso, como este licenciamiento pues ya caducó, me da la opción de eliminarlo o agregar el licenciamiento. ¿Listo? Y por último, la parte de configuración. Acá yo puedo pues, determinar los tipos de alerta para que me indique en qué momento se va a hacer una, bueno, en qué momento se va a caducar una licencia, en qué momento estoy cerca de una sobreutilización, ¿cierto? En qué momento pues me va a avisar cuando ya esté excedida la licencia. Acá es importante tener esto en cuenta porque dentro del panel de administración de licenciamiento, él me va a decir cuántos días yo voy a determinar para que se desactive de manera automática una licencia. Por defecto viene con 365 días. Yo puedo decir que cambie esto a 60 días. O sea que si hay un equipo que tiene un licenciamiento de la compañía y no se conecta a Internet o a los repositorios de SET, que eso lo hace directamente el producto de manera automática. Si no se conecta en los próximos 60 días, pues automáticamente se le va a desvincular el licenciamiento. Entonces esto nos va a ayudar también a administrar de pronto cuando los equipos están dados de bajo, se formatean y no se hizo el proceso de desactivar esos equipos. Y también vamos a poder eh, utilizar un doble factor de autenticación para el uso de acceso a este portal. Entonces, digamos que ya con los usuarios que he creado, puedo habilitar un doble factor de autenticación que me va a llevar a utilizar la herramienta ESET Security Authentication, que es una herramienta que nosotros manejamos para
brindar doble factor de autenticación al acceso de aplicaciones web y al acceso de inicio de sesión de equipos y estaciones de trabajo que pertenecen a un dominio y también acceso de RDP a los que pertenecen pues igualmente a un dominio. Bien, una de las preguntas que veo acá es que si el equipo se desactivó, ¿cierto? Que se cumplió de pronto esta administración de licencias, ¿cómo hacen para enviarle de nuevo un licenciamiento cuando se vuelva a conectar a la red? Digamos que eso ya lo podemos hacer desde la consola de administración por medio de las tareas de activación de producto. Podemos programar una tarea que se ejecute cada semana para que automáticamente pues vuelva y asigne un licenciamiento cuando un equipo pues se conecte de nuevo a nuestra red. Bien. Creo que ya de Set Business Account no les voy a contar más. Eh, Acá tenemos el acceso a la consola cloud. Eh, ya lo que sigue es básicamente lo que es el manejo de la consola, tener en cuenta que las diferencias de Set Protect Cloud a Set Protect son mínimas, digamos, en materia de administración. Nos estamos enfocando hoy en la sesión en lo que es Set Protect, teniendo en cuenta que tiene, pues, digamos que es más requerimientos, es una implementación que se hace a nivel local y pues normalmente, pues, la gestión desde la administración de pronto es un poco más complejo, ¿no? Entonces, vamos a abrir esta consola de administración. Y vamos a ir a nuestro segundo paso dentro de las buenas prácticas, que es añadir dispositivos. Digamos que la consola en sí va a estar completamente en ceros. Acá ya tengo algunos equipos agregados, ¿sí? Que se muestran acá, pero normalmente cuando nosotros abrimos la consola, esto va a estar así, completamente en ceros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir dispositivos. ¿Cómo podemos añadir esos dispositivos? Lo podemos hacer por tres métodos. Uno, por medio de una tarea de sincronización con directorio activo, si contamos con un controlador de dominio y dentro de ese controlador contamos con el directorio activo, donde ya están de pronto los grupos estáticos con los usuarios y las estaciones de trabajo y queremos pues llamar todo ese grupo a nuestra consola de administración, lo podemos hacer a través de una tarea que en un momento pues ya les voy a mostrar cómo se hace. O si no, podemos hacer uso del RD Sensor que nos va a mostrar información de las direcciones IP que se están viendo alrededor del servidor, o vamos a poder cargar a la consola una lista de un archivo CSV, que es básicamente texto con los nombres del equipo o las direcciones IP. Entonces, si yo quiero añadir un equipo, inicialmente puedo crear una tarea, ¿sí? Puedo crear una tarea, esta tarea pertenece a lo que son tareas del servidor, ¿sí? Cuando yo le doy crear nueva tarea, puedo colocar sincronización AD. Acá voy a decirle que esto es una tarea, bueno, perdón, acá le voy a dar cancelar porque esta tarea es una tarea de servidor, ¿no? Entonces, le voy a colocar solamente este nombre de AD y acá le voy a colocar como tarea sincronización de grupos estáticos. Y acá me va a mostrar la configuración para poder sincronizar con el controlador de dominio, ¿no? Voy a poder tener que agregar el nombre del dominio o la dirección IP del dominio y un usuario y contraseña, pues para poder acceder a consultar esa información de nuestro directorio activo. Ya pues para otro tipo de controladores de dominio que utilizan protocolos como el DAT y demás, pues digamos que ya podemos encontrar otro tipo de opciones y luego en examinar pues vamos a ver el resultado de lo que nos está sincronizando. ¿Listo? Estas son como las configuraciones que se van a hacer. Después de haber realizado este tipo de configuraciones le vamos a dar continuar y vamos a darle finalizar para que se ejecute directamente en el servidor que se debe mostrar en la consola. Por ejemplo, yo le voy a dar acá desechar y el primer equipo que vamos a ver en esta consola una vez de
después de implementarse, es el equipo que tiene el rol de la consola, que dentro de los indicadores de iconos nos va a mostrar que en productos y licencia instalados tiene el Asset Security Management Center, Asset Security para mobile, etcétera. Entonces, en los detalles del equipo, pues vamos a ver cuál es nuestro servidor donde está la consola, ¿no? Bueno, entonces lo primero que nosotros hacemos es hacer una sincronización con el directorio activo. Si no lo tenemos, entonces vamos a ir acá a esta parte de nuevo equipo y vamos a agregar un equipo nuevo. Acá lo podemos hacer de manera manual, donde yo creé, por ejemplo, el equipo que se llama ejemplo y lo agregue. Cuando yo le doy a agregar, él me va a añadir ese dispositivo al grupo que le asigné y luego me va a decir que si quiero enviarle una tarea de implementación de la gente a ese equipo. Esto es opcional. Yo le voy a decir que no, le voy a dar a aceptar para que ustedes vean cómo se ve un equipo que no está administrado. Aquí que dice, agregué un equipo, pero no tiene ningún tipo de agente, no tiene ningún tipo de producto, entonces solamente se muestra así. Ahora, si yo quiero comenzar a hacer una implementación, lo puedo hacer enviando una tarea de instalación de agente. En instalación de agente, pues ya me va a abrir un menú de implementación, pero eso lo vamos a ver en un rato. ¿Listo? Pero así es como se sincronizan los equipos y también en esta opción de agregar equipos vamos a poder importar esas listas de CSV. ¿Listo? Cuando de pronto generamos un listado de direcciones IP, lo podemos añadir como equipo a la consola. ¿Por qué es importante el direccionamiento IP o por qué es importante el nombre del equipo? Porque a partir de ese nombre, cuando yo mande una tarea de instalación, él va a buscar ese nombre o ese direccionamiento de IP en la red. Entonces, cuando yo cree la tarea, pues él va a comenzar a buscar en la red ese tipo de equipo. Si lo encuentra, pues va a tratar de instalar el agente de comunicación. ¿Listo? Bien, entonces, dentro de las buenas prácticas, añadir dispositivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos configuración de política de agente. Entonces, acá es importante, ya agregamos el equipo, ahora vamos a lanzar una tarea de instalación de agente, pero antes de eso vamos a crear nuestra primera política. Vamos a ir a la parte de políticas, vamos a crear una nueva política. Eh, Acá le voy a colocar el nombre de agente. Voy a ir a la parte de configuración. Acá como está segmentada las posibilidades de colocar una política, en la parte de administración vamos a encontrar el Set Management Agent y acá vamos a habilitar permítanme acá. Administración. Acá. Estamos en la parte de configuración avanzada. Vamos a encontrar en la parte de sistema operativo, por defecto, esta opción que se llama detectar aplicaciones instaladas que no sean de set. Esto está deshabilitado. Lo que nosotros vamos a hacer es habilitarlo, ¿cierto? Vamos a darle continuar y vamos a darle asignar al grupo de todos, ¿cierto? Para que esta política aplique sobre todos los equipos que se van a comenzar a agregar. ¿Qué va a hacer esa política? Cuando finalice de manera exitosa, cuando yo voy a la parte de equipos y suponiendo que no he instalado ningún producto, pero sí ya comencé a instalar los agentes, que hice la instalación de los agentes por medio de una GPO, que hice la instalación de los agentes por medio de una tarea de la consola de administración, entonces me van a comenzar a mostrar los equipos sin producto, pero me va a traer información muy importante. ¿Qué información? Me va a traer la información del sistema operativo. ¿Sí? Entonces me va a decir inicialmente si el sistema operativo es compatible con el producto que yo voy a instalar. Recuerden que para cada sistema operativo, por ejemplo, Windows 7 requiere al menos unos parches de seguridad de Windows 7 para poder instalar la última versión de la última versión del producto endpoint como tal. Y bueno, para Windows 10 no hay ningún problema, pero es importante tener en cuenta inicialmente lo que es el sistema operativo y también vamos a poder ya habilitando esa política
lo que son aplicaciones instaladas. Entonces acá vamos a poder ver el listado de todas las aplicaciones que tiene instalada, que tiene instalado el producto, perdón, que tiene instalado el equipo, y desde acá nos vamos a dar cuenta si tiene algún tipo de software especial que puede llegar a traer incompatibilidad con nuestro producto, o si de pronto maneja algún producto tercero, otro tipo de antivirus que se tiene la necesidad de desinstalar antes de poder nosotros instalar nuestro producto, porque hay que tener en cuenta que cuando se implementan dos tipos de antivirus, pues digamos que normalmente ocurre un bloqueo de los servicios y pues digamos a veces deja sin acceso al servicio del PC al usuario. Entonces es importante como buena práctica tener en cuenta esta información. Si yo de pronto detecto un producto tercero, ¿sí? Lo puedo seleccionar y acá me va a dar la opción de desinstalación. ESET es compatible con diferentes proveedores de antivirus del mercado corporativo. Entonces, ustedes pueden consultar de pronto algo que se llama ESET ABR Móvil, ¿sí? Y acá, bueno, acá primero se va a poder descargar si lo queremos hacer de manera manual, pero también eh, vamos a poder tener una base de conocimiento de las aplicaciones terceras con la que es compatible el producto. Entonces, digamos que también vamos a poder, si detectó, no sé, una marca X de producto tercero, vamos a poder enviarle parámetros de desinstalación. ¿De qué va a depender de que esa tarea funcione? De pronto de la protección que tenga ese producto en materia de contraseña. Si cuenta con contraseña, si está protegido con contraseña el producto, pues digamos que no se va a poder hacer una desinstalación de manera remota. Esa desinstalación se va a tener que hacer de manera manual. Si ese producto cuenta con consola de administración, entonces la mejor práctica es que desde esa consola de administración se lance una tarea para deshabilitar la contraseña y así podamos utilizar el ESET ABR Movie, o directamente ya desde esa consola de administración del producto tercero poder lanzar una tarea pues de desinstalación, que sería también como una muy buena práctica. ¿Listo? Entonces, dentro de las buenas prácticas, revisión de software de pronto que sea incompatible. ¿Listo? Ya después de tener en cuenta eso, ya podemos proceder con una instalación del producto, que si lo hicimos por el método en donde primero instalábamos el agente, ahora ya vamos a poder crear una tarea de instalación, ¿sí? Que la vamos a encontrar en la parte de tareas para clientes o tareas también para el sistema operativo. Y acá vamos a encontrar instalación de software, donde vamos a crear una tarea de instalación, donde vamos a ir a la configuración, donde vamos a asignar nuestro licenciamiento. ¿Sí? El licenciamiento no se va a seleccionar, por ejemplo, este. Y acá ya me va a permitir elegir el paquete que voy a seleccionar para enviar la tarea de instalación. Pero ya les voy a mostrar esto de una manera un poco más ordenada. Eso quería mencionarlo para lo que es la configuración de política de agente y para qué lo vamos a utilizar esta política, ¿no? Para visualizar software tercero o software incompatible. Listo, nuestro siguiente paso es la creación de pronto de grupos estáticos o dinámicos, que de pronto no sincronizamos un controlador de dominio, entonces tener en cuenta las unidades organizacionales que vamos a crear y comenzar a formar nuestro propio árbol. Acá nosotros vamos a ir a tener la opción de crear nuevo grupo estático y nuevo grupo dinámico. Un nuevo grupo estático, pues vamos a poder establecer un nombre y vamos a poder establecer la ubicación del grupo donde nos va a quedar. Pero también vamos a poder crear grupos dinámicos. Estos grupos dinámicos son carpetas azules que ya vienen acá unas por defecto, y la carpeta azul lo que nos va a traer es información, o nos va a traer los equipos que cuentan con ciertas características. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono acá equipos Linux, él me va a reconocer equipos que tienen sistema operativo Linux. Si yo selecciono equipos Windows, me va a traer pues todos los equipos que tienen un sistema operativo Windows. Si yo quiero segmentar en lo que es dividir en lo que es un equipo de escritorio a un equipo de servidor, pues digamos que estos filtros ya vienen por defecto, pero asimismo yo los puedo crear. Entonces,
Puedo ir acá a esta parte donde se llama plantilla de grupo dinámico. Acá voy a encontrar las que ya vienen prediseñadas, que digamos que son carpetas que me van a llamar equipos Windows, que me van a llamar equipos Linux, que me van a llamar equipos Mac. Puedo crear una nueva plantilla y esta nueva plantilla pues la voy a configurar según expresiones regulares. ¿Para qué? Para que si yo quiero crear carpetas para que me llamen específicamente equipos como por ejemplo equipos que cuenten con direccionamiento IP de este segmento a este segmento, o equipos que de pronto tengan sistema operativo solamente Windows 8 o Windows 7, acá voy a poder crear esa plantilla dinámica. ¿Para qué? Para que asimismo más adelante pueda asignar políticas hacia ese grupo específico de equipos que cuentan con características específicas. Esta es una buena práctica también a realizar cuando yo voy a hacer una eh, implementación por primera vez. Diseñar mi grupo de grupos estáticos y de grupos dinámicos. ¿Listo? Los grupos dinámicos también van a ser de mucha ayuda porque estos que ya vienen integrados me va a decir cuáles equipos tienen problemas y me va a salir solamente equipos que están reportando alertas de seguridad o equipos que me van a reportar alertas o errores o riesgos de seguridad, ¿no? Equipos que de pronto requieren actualizaciones del sistema operativo, equipos que no se han podido actualizar en materia de módulos. Entonces, esta información de los grupos dinámicos es muy interesante para nuestra administración. Listo, después de la creación de grupos estáticos o dinámicos, vamos a proceder pues a remover de pronto el software incompatible lanzando la tarea de desinstalación por medio de la consola o ya acercándome directamente a los equipos pues a remover este tipo de software. Es algo que puedo hacer. Y luego ya sí vamos a ir directamente a lo que es el tipo de implementación. Digamos ya cómo vamos a comenzar a implementar el producto de seguridad. Entonces a través de la consola vamos a poder generar inicialmente instaladores. Los instaladores los podemos generar para hacer una implementación local, es decir, crear inicialmente un instalador todo en uno que nos va a permitir crear un punto .exe, que ese todo en uno va a tener el agente, va a tener el producto de seguridad y va a tener algo que se llama ABR Movie también para verificar y desinstalar el software que no sea compatible. ¿Mm? Entonces, ese punto .exe lo vamos a poder ejecutar de manera manual. También vamos a poder crear un instalador que es un instalador Agent Live, que es básicamente un punto .back eh, o la extensión que corresponda para Windows, Linux y Mac. Este básicamente tiene unos parámetros de configuración que se puede ejecutar a través de la terminal para pues hacer una instalación de manera masiva si contamos con el conocimiento y contamos con el programa de pronto correspondiente a lanzar esa ejecución de archivos .bat a través de la consola de una consola terminal. Y también vamos a poder desde la consola descargarle el MSI, que pues digamos que nos va a dar un enlace hacia la página web donde vamos a poder descargar un MSI donde va a tener la información de la gente. Entonces digamos que podemos generar desde la consola cualquiera de estos tres instaladores para hacer una implementación de manera local. Ahora, ¿qué propiedades nos va a habilitar la consola de administración para hacer implementación remota? Nosotros desde la consola de administración vamos a poder generar un archivo de configuración, que es un script, para utilizarlo con una política GPO. Es decir, que con la utilización del MSI, ¿sí? Y el script del GPO, vamos a poder crear una política en nuestro controlador de dominio para que a través de esta parte, pues, se haga la instalación de solo el agente. O podemos hacerlo directamente desde la consola, desde la tarea del servidor, ¿sí? En una opción que se llama instalación de agente. Entonces ya cuando ustedes agregan o añaden equipos a la consola, ¿sí? Pueden crear la tarea del servicio, perdón, una tarea del servidor para mandar la tarea de instalación de la gente hacia esos equipos que fueron añadidos, que era aquí donde les decía que él va a consultar el nombre del equipo, el direccionamiento IP que ustedes dieron, para ver si ese equipo está en la red y pueden tomar la tarea que se les acabó de enviar. O si no, vamos a contar con una herramienta de implementación tercera que se llama Asset Deployment Tool, que es una herramienta que permite cargar el instalador todo en uno. El instalador todo en uno, que es un punto .exe,
lo va a recibir esta herramienta que se llama Set Deployment Tool y desde ahí vamos a poder lanzar una tarea haciendo una consulta a nivel de red de qué direcciones IP se están viendo en ciertos segmentos o haciendo una sincronización con el controlador de dominio o agregando de manera manual el nombre del equipo. Entonces, si yo ya voy directamente a la consola, si selecciono un equipo, cualquier equipo, voy a tener la opción de instalar agente. ¿Sí? Acá me van a aparecer los métodos de implementación. Entonces, método de implementación local, crear un instalador todo en uno, me va a llevar a la parte de la consola que me va a permitir crear un instalador. Si yo le digo crear un instalador a Genlight, me va a pasar a la parte de la consola que me va a permitir crear ese tipo de instalador o descargar desde el sitio web, pues me va a abrir el sitio web y acá me va a llevar a la parte donde en instaladores independientes voy a encontrar ese agente. ¿Listo? Ahora esos recursos los voy a utilizar para hacer una implementación remota. Por ejemplo, entonces voy a utilizar la herramienta independiente que se llama ese Deployment Tool. Voy a descargarlo. Él directamente me va a llevar al repositorio y me lo va a descargar. Entonces, al descargarlo, lo voy a ejecutar. Permítame un momento, lo hago. Cuando ejecuto ese Remote Deployment Tool, entonces él me va a dar las opciones que yo tengo para hacer una implementación remota. Las opciones es inicialmente sincronizar con un directorio activo para poder llamar tanto el direccionamiento IP como el nombre del equipo y poder mandar una tarea hacia esos nombres si se encuentran dentro de la red, o puedo hacer un escaneo de red, o puedo importar una lista también de direcciones IP o nombres de equipos, o añadir equipos manualmente. Pues digamos que cada vez que vaya a hacer una implementación por este método voy a tener que escribir o el nombre del equipo o la dirección IP. Entonces, por ejemplo, si yo activo la función de directorio activo, acepto términos, y él pues me va a pedir información acerca de la conexión al directorio activo, el direccionamiento IP, el usuario y la contraseña para poder llamar ese directorio activo. Si yo le doy acá atrás, voy a la parte de escaneo de red, entonces acá voy a encontrar todo lo que tiene que ver con un escaneo de red. Voy a colocar un rango de direcciones IP, ¿sí? Y voy a decir que el método de escaneo va a ser a través de un ping normal o a través de un puerto que yo sé que dentro de la organización hay un puerto de punto que está abierto, ¿cierto? Y que lo están viendo todo, entonces lo puedo hacer a través de ese puerto. Y voy a comenzar a hacer un escaneo. Acá me va a comenzar a llenar las direcciones IP del rango de establecí que actualmente se están viendo, ¿no? Porque pues en un segmento de red puede ser que por algún tipo de aplicación, por la configuración del firewall local, el equipo pues no tenga habilitado el PIN o el equipo ni siquiera se esté viendo en la red porque está muy cerrado. A ese tipo de equipos pues no se le va a poder hacer una implementación remota. Hay que primero verificar qué es lo que está impidiendo la comunicación con ese equipo. Lo mismo acá, importar una lista, pues ya puedo importar una lista pues, de texto plano o CSV con el nombre de equipo y direccionamiento IP o agregar equipo de manera manual, donde pues acá me va a pedir que coloque tanto el direccionamiento IP o el nombre del equipo. Acá me está diciendo hostname o IP, ¿cierto? Digamos que yo coloco algo que se llame prueba, le doy siguiente. Él me dice que va a hacer el envío hacia estos hostname. Yo le digo OK. Siguiente. Y acá me va a pedir que agregue el paquete .exe que descargué desde la consola. ¿Cierto? Entonces, agrego el paquete y tengo que colocar usuario y contraseña que tenga permisos de instalación en cada uno de los equipos. La recomendación es que aquí vaya un usuario con permisos elevados, no solamente de instalación, sino pues si se puede utilizar el administrador del dominio.
¿listo? O si esta tarea se está ejecutando desde alguno de los servidores con privilegios, entonces le damos la opción de utilizar credenciales actuales y él va a comenzar pues a hacer el envío después de que yo le dé siguiente. ¿Qué va a hacer esta tarea? Va a transferir por red el paquete todo en uno que yo asigné y luego va a crear una tarea por debajo para que se ejecute el servicio de instalación. Entonces, para el usuario final va a ser transparente este tipo de instalación. Va a comenzar a abrirse unos procesos de set por debajo, va a instalar el agente, va a instalar el producto de seguridad y cuando finalice, entonces sí va a abrir la pantalla de bienvenida de set cuando finalice la instalación. Y nosotros pues vamos a poder ver el resultado desde la consola de administración, ¿vale? En caso de que falle el envío, entonces nos va a decir por qué falló, ¿no? Si fue por un tema de credenciales, que no tuvo el acceso con las credenciales hasta donde debería ser, o que de pronto eh, no encontró el equipo como tal, o sea, no se encontró en la red o tenía restricciones ese equipo para comunicarse desde esta herramienta. Entonces, esta es una fase de instalación, se llama Set Remote Deployment Tool y la pueden conseguir desde el acceso directo en la página. ¿Listo? Ahora voy a ir a lo que es tarea del servidor. Si yo voy a tarea del servidor y le digo crear tarea, ¿sí? Acá puedo decir instalación agente, ¿sí? Le digo que la tarea se va a ejecutar inmediatamente, pues, después de que la configure. Y acá, pues voy a colocar inicialmente el nombre del servidor, o sea, para que la gente sepa hacia dónde va a reportar. Yo recomiendo siempre colocar el direccionamiento IP. Y acá ya se tienen que ir con credenciales, igualmente con credenciales que tengan privilegios altos. Recomendado que sea pues un usuario administrador, ¿sí? Y se agrega pues el certificado correspondiente, que esta parte de certificados se instalan en el proceso de instalación de manera automática. Entonces, él siempre va a crear un certificado de agente, un certificado de agente para la instalación, un agente. Entonces, siempre vamos a seleccionar el certificado de agente en esta tarea. Esto ya viene, ya está en la consola cuando ustedes la instalan, no tienen que crearlo ni nada. Se coloca un usuario, se coloca una contraseña y ya se puede darle continuar y finalizar para que él realice la tarea sobre el equipo que yo inicialmente seleccioné, ¿sí? Y pues ahí ya más adelante nos va a indicar en la parte de tareas, en la parte de instalación de agente, esto está en tareas del servidor, implementación de agente, nos va a dar el resultado. El resultado de la tarea en este caso amarillo es que falló, ¿sí? Cuando nos falla, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió, vamos a ver la ejecución, en dónde fue que se hizo, detalles de la ejecución y bueno, digamos que vamos a poder saber qué fue lo que sucedió, porque falló. Normalmente es porque no encontró el direccionamiento IP o no encontró el nombre del equipo. ¿Listo? Entonces, estas son formas o métodos de hacer una implementación. Volviendo acá a la diapositiva, teniendo en cuenta que esto se puede hacer. La falla que tiene la implementación remota va a depender de la comunicación entre el cliente y el servidor, ¿no? Que tenga, pues, que ustedes garanticen que los puertos locales sí están abiertos, los que solicitaba inicialmente los requerimientos para la instalación de la consola, ¿sí? Y que alguna herramienta tercera pues no esté interfiriendo en esa comunicación. Muchas veces lanzamos con el Deployment Tool una tarea y falla y resulta que tienen activada una característica de seguridad como Smart Clean de Windows 10 que pues evita la ejecución en segundo plano de procesos pues que se crean tareas por debajo. Entonces, este tipo de cosas pues evitan que se pueda hacer una implementación de manera remota. Listo. Luego de que ya se haga la implementación, ¿cierto? Que ya garanticemos que los equipos se están reportando, que ya tengan su producto de seguridad, entonces ahí sí vamos a comenzar con lo que es la asignación de políticas. Pero antes, pues digamos que siempre dentro de la parte de equipos vamos a poder ver si el equipo ya se instaló. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Desde la interfaz.
En la parte de equipos, vamos a poder identificar cuándo se instaló un agente, que este va a ser el icono del agente, ¿sí? Y cuándo se instaló el producto antivirus. Entonces, cuando estén estos dos iconos, ok, pues digamos que ya sabemos que se implementó. ¿Cómo podemos confirmar esto? Vamos a poder darle un clic y vamos a poder entrar a los detalles. Entonces, en los detalles también vamos a poder ver qué tipo de producto y licencia tenemos. ¿Listo? Entonces, ahora, ya que sabemos cómo hacer una implementación, vamos a ver un recorrido general por la consola. Recuerden que la consola va a iniciar con lo que es un dashboard, ¿cierto? El dashboard nos va a mostrar información general de cuántos equipos tenemos administrados, cuántos están en estado OK, cuántos requieren atención, cuántos están en riesgo de seguridad. Básicamente lo que hace el dashboard es llamarnos una lista de informes que ya están preconfigurados. Entonces nos va a mostrar acá información general de estado, pero también nos va a mostrar descripción general de los incidentes que se ha visto. Vamos a tener también la parte de equipos, digamos, cuántos equipos tenemos administrados, cuáles son los principales problemas que se han encontrado con los equipos, equipos que de pronto se dejaron de conectar a la consola, cuántos equipos se dejaron de conectar, cuántos días llevan de desconexión, 14 días, nunca se volvieron a conectar, más de 14 días, eh, cuándo se hizo la última actualización de los equipos. También nos va a mostrar información acerca de la consola, digamos que actualmente cómo está la carga de red a nivel de la consola, la carga en la CPU, el tamaño de la base de datos, que es muy importante tenerla en cuenta cuando utilizamos versiones Express, estar pendiente que como tenemos un límite de espacio en estas versiones Express, pues digamos que no vayamos a sobrepasar ese límite. ¿Sí? ¿Cómo estamos en materia de detección? Si ha habido detección eh, por parte del antivirus, ¿a qué corresponde este tipo de detecciones? Detecciones a nivel de firewall, aplicaciones que tiene instaladas actualmente de SET. Entonces acá nos va a mostrar todas las versiones de las aplicaciones de SET que hemos implementado en la consola. Entonces acá nos está mostrando que tenemos este tipo de versión de producto, versión de agente, ¿sí? Y también vamos a poder agregar más información al dashboard. Cuando yo le doy agregar más información, él me va a mandar a la parte de informes. Y estas son todas las plantillas de informes que existen actualmente en el producto y que a partir de estas plantillas yo puedo crear unas nuevas para que precisamente en el dashboard quede información más personalizada con la información que necesariamente pues yo tengo que tener pues acceso ahí rápido, ¿no? Ya pasamos a la parte de equipos, entonces pasando a la parte de equipos, pues acá vamos a tener lo que son los grupos, ¿cierto? Los grupos que nosotros creamos, tanto grupo dinámico como grupo estático, o vamos a tener la configuración que hicimos con el controlador de dominio. Vamos a comenzar a ver los equipos que hemos agregado, ¿sí? Equipos que se caracterizan por no tener administración, por tener de pronto solamente el agente, por tener el agente y el cliente, ¿sí? Porque sean servidores o de escritorio. Nosotros vamos a obtener acá acceso a un semáforo donde vamos a poder filtrar rápidamente equipos que no tienen administración de nada, a los cuales les puedo enviar una tarea de instalación de agente, ¿sí? Tengo equipos también que están en estado OK, o sea, equipos que se están reportando constantemente a la consola y que no muestran ningún tipo de alteración, aunque acá es importante tener en cuenta que a pesar que acá me está mostrando OK los equipos, acá tengo en la última conexión de color rojo y de color amarillo, quiere decir que hace más de un mes no se conecta. De hecho, esto no se conecta hace medio año, esto no se conecta desde el 1 de febrero. Entonces, este indicador quiere decir que se perdió la administración, que la última vez que se reportó me mandó como información que el equipo estaba bien, ¿cierto? Que estaba actualizado y todo, pero que la última conexión se hizo fue en esta fecha, o sea, no hay administración sobre estos equipos y hay que entrar a revisar qué fue lo que sucedió. No trabajó más el agente porque no se desinstaló o simplemente el equipo se formateó o algo pasó con este equipo.
¿Listo? Voy a tener filtros también de equipos que requieren atención y el requerir atención de pronto hace parte de actualizar el sistema operativo, activar algún complemento de seguridad del sistema operativo, de pronto que estés manejando versiones obsoletas del producto como la versión 7, como la versión 6, etcétera. Entonces, a eso hace referencia lo que es el color amarillo de advertencias y ya riesgos de seguridad va con el tema de que no se ha actualizado, digamos que los módulos no están actualizados, el producto caducó y no tiene licenciamiento, alguno de los módulos como el firewall, la protección en tiempo real, está deshabilitado. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el color rojo. ¿Cómo podemos entrar al detalle? Entonces ya podemos darle clic sobre el nombre del equipo y acá vamos a poder ver las diferentes alertas de seguridad. Entonces acá me dice alerta de seguridad del equipo requiere actualizaciones y acá que es recomendable actualizar el equipo porque seguramente se hizo algún tipo de cambio y los módulos pues no están trabajando correctamente hasta que se realice este tipo de reinicio. Si yo le doy clic a otro tipo de equipos, entonces igualmente acá me va a aparecer otro tipo de alertas de seguridad, ¿sí? Y también vamos a tener alertas de color amarillo en la parte de aplicaciones instaladas para poder validar por qué me está notificando que algunos productos no están en su última versión. Si de pronto me está indicando los productos de set, entonces al seleccionar este indicador, yo puedo crear desde aquí una tarea de actualización del producto. Entonces, cuando yo selecciono esto, él me va a decir qué desea actualizar. Desea actualizar como tal el producto de seguridad o si deseo actualizar el agente de administración. ¿Listo? Recuerden que son dos componentes independientes y la buena práctica dice que primero actualicemos el agente de comunicación para luego sí actualizar el producto de seguridad. Cuando ya le demos alguna de estas opciones, él va a crear una tarea que vamos a poder supervisar desde el módulo de tarea. Listo. ¿Qué más encontramos en la parte de detalles del equipo? Si yo, por ejemplo, voy a conectar un equipo que se esté conectando recientemente, entonces, por ejemplo, selecciono este equipo, ¿sí? En la información de los detalles del equipo, pues voy a encontrar direccionamiento IP, nombre del equipo, el inventario de hardware, que me va a mostrar pues todo lo que tiene que ver con los componentes que integran este equipo, ¿sí? Productos y licencia, información básica del sistema operativo. Voy a poder saber pues en qué requiere atención los productos y licencias que tengo activados. Si tengo complementos adicionales de set como Set Dynamic Threat Defense, lo puedo habilitar desde la versión 8. Ya voy a tener un panel para poder habilitar este Set Dynamic Threat Defense si cuento con ese licenciamiento, ¿cierto? Y también voy a poder asignar un usuario. Digamos que el usuario puede ser sincronizado también desde el controlador de dominio, ¿sí? O puedo agregar de manera manual en la consola usuarios para que queden asociados al equipo. ¿Listo? Voy a tener una vista también de la configuración, digamos, qué políticas tiene aplicada ese equipo, qué exclusiones se han aplicado a ese equipo, ¿sí? Voy a poder ver registros, digamos que aquí hay algo que se llama sysinspector y es que el producto de seguridad como tal cuenta con ese tipo de herramientas, sysinspector, que en la parte de herramientas la van a encontrar, se llama sysinspector y es una herramienta que recopila información detallada sobre el sistema. O sea que cuando yo genero un informe de sysinspector, él me va a comenzar a cargar un tipo de información, ya les voy a mostrar cuál es el resultado. Está cargando acá la información porque la recopilación de datos que hace es una recopilación de todos los procesos, de todo lo que las aplicaciones instaladas, de todas las tareas programadas, es una recopilación de información grandísima que hace cada endpoint y esta recopilación de datos la puedo ejecutar desde la consola para llamar esa información de cada uno de los clientes. Y eso me va a poder
ayudar a determinar de pronto qué acciones sospechosas se está presentando en cada uno de los equipos. Por ejemplo, saber si se han creado tareas automáticas y, por ejemplo, saber si hay de pronto algún proceso que está categorizado como potencialmente malicioso, potencialmente sospechoso. Bien, mientras que abre esta parte, ya la abrió. Esta es una vista rápida de cómo se ve ese Sysinspector. Nosotros podemos filtrar de pronto, como él comienza a categorizar los resultados. Si yo lo filtro acá como peligroso, pues me va a mostrar las alertas de pronto informativas o los procesos o todo lo que encontró como peligroso. También pues está la parte de entradas de registro que son desconocidas, tareas del programador del sistema y ya información en general, pues me va a mostrar absolutamente todo, conexiones de red, servicios, controladores, archivos críticos, software instalado. Es un levantamiento de información que tiene como característica el endpoint. ¿Listo? Asimismo, tiene otro tipo de herramientas, ¿no? Tiene herramientas de limpieza, tiene archivos de registro para que nosotros veamos cuáles son los registros a nivel de detección, de sucesos, de análisis del ordenador, de cada uno de los módulos que tiene el producto. Y toda esa información la vamos a poder llamar desde el registro de diagnóstico, o sea, todo esto lo vamos a poder generar de manera administrada, creando una tarea de registro de diagnóstico o creando una tarea de Sysinspector, ¿listo? O una tarea de lot collector para recopilar lots que seguramente soporte técnico en algún momento puede llegar a solicitar cuando esté funcionando de manera indebida el producto. Tenemos el resumen también de la ejecución de tareas. Tenemos, bueno, el resumen de las aplicaciones, el resumen de las alertas y también tenemos un resumen de amenazas y cuarentenas que se han presentado en ese equipo. ¿Listo? Esos son los detalles que nosotros vamos a poder ver cuando consultamos la información de un equipo. Asimismo, vamos a tener un panel de acciones rápidas para que cuando seleccionemos un equipo podamos, por ejemplo, etiquetarlo, podamos ver un registro de auditorías, es decir, registros de cambios en el equipo que se hayan hecho a nivel de antivirus. Vamos a poder enviar exploraciones de limpieza con desinfección o sin desinfección, actualización de módulos, que va a crear una tarea para actualizar los módulos de bases de firmas o tecnologías, tareas de reinicio apagado del equipo, tareas para enviar un aislamiento en la red del equipo que de pronto resultó con algún tipo de problema, algún tipo de software malicioso, entonces podemos ejecutar la tarea de aislamiento de la red. Vamos a poder ejecutar tareas, crear nuevas tareas sobre el equipo, asignar un usuario, asignarle una política en la administración de políticas, enviar llamadas de reactivación, que esto lo vamos a utilizar constantemente para poder forzar esa comunicación cliente-servidor, ¿sí? Y también en el ambiente local lo vamos a poder utilizar para incluso pues encender equipos, de pronto que tengan habilitado ese servicio de encendido remoto, que cuente pues con las tecnologías correspondientes, entonces también va a llamar a este servicio. Desactivación de equipos, acá es importante cuando vamos a dar de baja un equipo, entonces primero desactivarle la licencia, ¿sí? Vamos a tener una opción que se llama conectar. Esta opción de conectar, cuando yo le doy clic, me va a crear un acceso directo por RP para poder conectarme a ese equipo. Habilitar el servicio de complementos como ESET Dynamic Threat Defense o ESET Full Disencryption. Me va a aparecer acá la posibilidad, si cuenta con el licenciamiento, cambiar el nombre del equipo, mover el equipo a algún grupo y quitar. Cuando yo le doy la opción de quitar, entonces acá puedo quitar las políticas que están asignadas a ese equipo o detener la administración de la gente o quitar el dispositivo de la base de datos de la consola. ¿Listo? Como para que elimine el equipo, se borran los registros de ese equipo y luego lleguen pues unos registros nuevos bueno, digamos que se quita de la base de datos, ¿no? Bien. Estamos en la parte de equipos y bueno, por último me queda comentarles la parte de agregar equipos. Recuerden que tanto la consola on-premise como la consola cloud administran equipos móviles. Claramente es más complicado administrar equipos, dispositivos móviles desde una arquitectura local. Hay que habilitar
pues puertos y comunicación, posiblemente publicar un direccionamiento IP público para que tenga la administración constantemente por parte de los equipos, pero está la opción en dispositivos móviles, podemos hacer una inscripción por QR, ¿sí? O hacer un envío de inscripción por correo electrónico. Pero para habilitar el servicio de correo electrónico, primero tenemos que ir a la configuración del sistema y habilitar el servicio de envío de correos electrónicos, haciendo pues la configuración de un servidor de correo electrónico. ¿Listo? Esto es el panel de equipos. Tenemos la parte de amenazas, que acá es donde vamos a comenzar a visualizar los resultados de detección por parte del antivirus. Entonces, vamos a conservar los grupos que vienen, bueno, que se crearon en la parte de equipos para poder determinar de pronto una unidad organizacional, pues de pronto con más detecciones o N, pues grupo estático, ¿no? Acá lo tengo en todos y me está mostrando pues todas las detecciones, con un total, no sé, de 47 detecciones, y ya puedo ir a revisar detección por detección. Por ejemplo, acá me dice que en un equipo se detectó por la capa del antivirus una aplicación. La causa me va a decir la ruta y a qué se debe esta causa y la acción que tomó el antivirus. La acción me va a decir que fue desinfectado por eliminación, que fue bloqueado, que fue desinfectado, que fue, no sé, entre otro tipo de acciones, ¿no? Y luego de que pase eso, yo puedo validar si necesito explorar o enviar una tarea de exploración específica. Si veo que la detección de pronto no corresponde a algo malicioso, entonces puedo crear una exclusión para que no me la vuelva a reportar y que lo permita. Puedo también tomar como acción ejecutar una tarea de las permitidas en el módulo de tarea o mandar una tarea de exploración como tal, ¿listo? Y luego ya finalizando la gestión del incidente puedo marcarlo como resuelto. Al marcarlo como resuelto, pues entonces la consola me lo va a dejar de notificar como, como algo que no se ha verificado por parte del administrador. Bien. Tenemos la parte de informes. La parte de informes viene pues categorizada según lo que corresponde, digamos en este caso administración de licenciamiento, automatización que son las tareas, complemento de cifrado de disco, cuarentena, detección de antivirus. Entonces ya hay unas plantillas que vienen por defecto, yo puedo utilizar esas plantillas y las puedo editar, las puedo programar, las puedo duplicar para luego con base a esa plantilla poder pues tener alteraciones que me traiga más o menos información. ¿Listo? Vamos a poder tener una pestaña acá de informes programados. Acá me va a traer pues toda la información de los informes que ya pues se están generando a ciertas horas o que se están enviando a ciertos correos electrónicos. Vamos a ir ahora a la panel de tareas. En el panel de tareas vamos a encontrar todas las diferentes tareas que podemos enviar a través de la consola de SetProtect. Entonces vamos a tener tareas a nivel de cliente, digamos tareas que van a involucrar inicialmente el producto de seguridad, tales como activación de producto, actualización de módulos, administración de la cuarentena, enviar tareas de aislamiento de red, cargar archivos de cuarentena que nos va a ayudar a revisar inicialmente la cuarentena, y si necesitamos analizar a más profundidad una muestra, entonces la podemos llamar para que nos quede pues acá en la consola, o la podemos ubicar en un equipo que tengamos disponible para ese tipo de pruebas. Podemos devolver actualizaciones de módulos en caso de que detectemos alguna falla después de la actualización. Vamos a poder llamar los diagnósticos que les estaba comentando, así mismo como el sysinspector. Eh, si tenemos habilitado ese Dynamic Threat Defense, podemos enviar un archivo para que sea comprobado en esta nube. Las exploraciones bajo demanda, que son súper importantes establecer cuando se implementa la consola, porque nos van a garantizar que esas exploraciones no se ejecuten
sin supervisión, sino que se ejecuten en horarios que ya están programados, que de pronto que sea de baja carga laboral para el usuario final y no represente como un obstáculo en el cumplimiento de sus labores. Exploración también específica hacia los servidores donde tenemos el producto de Set File Security, instalación de software para pues, actualizar el producto antivirus, entre otros, ¿no? Asimismo, hacia la consola de administración vamos a tener las tareas para actualizar la consola cuando saquen nuevas actualizaciones, de tener la administración del agente, es decir, básicamente mandar una tarea de desinstalación de ese agente, reiniciar agentes clonados, porque de pronto empresas que utilizan imágenes para instalar sistemas operativos ya preconfigurados, entonces pueden utilizarlo con el agente de set y podemos utilizar esa tarea para que pues quite cualquier tipo de conflicto sobre el SID que queda registrado igual. Sistemas operativos son las tareas que vamos a poder lanzar hacia el sistema operativo, tales como actualización del sistema operativo, apagar el equipo, detener la administración también, ejecutar comandos en CMD o en la terminal de Linux, instalación de software tercero, también lo vamos a poder ejecutar desde la consola de administración. Digamos que esta instalación de software tercero va a admitir formato MSI como archivo de instalación de instalador. Y vamos a tener envío de mensajes en pantalla para poder enviar mensajes a los usuarios que tienen el producto ESET. Listo, ya estos son otro tipo de tareas para lo que es la parte de mobile, que podemos activar el antirrobo, podemos activar el producto, podemos actualizar los módulos, podemos igualmente programar la exploración bajo demanda, hacer instalación igualmente de software o mostrar mensajes en pantalla y asimismo pues para otro tipo de aplicaciones como ESET Full Disencryption, ¿no? Y ya finalizando lo que es las tareas del servidor, que es donde podemos hacer la sincronización con el directorio activo, no solamente para llamar grupos estáticos, sino también para llamar usuarios del directorio activo, ¿sí? La programación de informes, el cambio de nombre a nivel general. Digamos que si yo veo que en la parte de equipos me está trayendo un nombre que no corresponde al que yo reconozco, entonces puedo aplicarle esta tarea y él me va a traer de pronto otro nombre que tenga registrado en la estación de trabajo o un nombre actualizado. ¿Listo? Y una tarea que podemos programar que se llama eliminar equipos sin conexión, que estos equipos sin conexión hace referencia a equipos que se dejaron de conectar a la consola a más de 60 días. Entonces, para poder hacer una limpieza de la consola podemos programar esta tarea. ¿Listo? Vamos a pasar a la parte de instaladores. Yo ya les había dicho que desde la consola se pueden crear diferentes tipos de instaladores todo en uno, instaladores Agent Light y el script por si vamos a hacer una implementación de nuestro controlador de dominio. Entonces, en este caso, un asistente rápido para instalar, para descargar un instalador todo en uno es seleccionar inicialmente que voy a tener un todo en uno y luego asignar el producto que va a tener cada instalador. Por ejemplo, acá por defecto está el agente de administración. Puedo agregar producto de seguridad y si tengo otro licenciamiento adicional, entonces en este caso como el cifrado lo puedo activar también. Entonces ya van a ir 3 componentes, ¿no? En este caso voy a seleccionar solamente 2, voy a ir a la parte de producto de seguridad. Aquí automáticamente se me va a vincular la licencia. Siempre es bueno que yo ingrese y seleccione realmente la licencia correspondiente, ¿sí? Y acepte los términos. Por defecto él ya me asigna los certificados y en la parte de avanzado puedo personalizar el nombre de mi instalador, puedo activar la función de la BRMovie para que también se active la comprobación de software tercero que puede generar conflicto. Y algo muy importante es cambiar acá el nombre del host del servidor, porque por defecto él va a colocar el DNS, el nombre del servidor, ¿cierto? Pero como a veces falla la resolución de nombres por DNS, entonces es mejor colocar el direccionamiento IP. Para de pronto aquellos que tengan dificultades que implementaron el producto y no se estén reportando, este puede ser un causal, ¿no? Que está tratando de buscar el nombre del servidor por la red y no lo encuentra porque no está resolviendo bien esos nombres.
y el puerto por defecto 2222, que no se puede cambiar a menos de que yo lo haya hecho inicialmente desde la configuración del server. ¿Listo? Ya dándole finalizar, ya me va a permitir la descarga a 32 y a 64 bits. Entonces, así es como funciona la parte de creación de instalador. Cada instalador que yo voy creando me va a quedar acá el registro para tener accesos rápidos a la descarga. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a pasar a la parte de políticas, pero recuerden que dentro de 8 días vamos a hacer es una sesión exclusivamente a la parte de políticas. Entonces, esta parte solamente les voy a decir que sirve para personalizar el producto de seguridad, es decir, para indicar cómo va a funcionar el firewall, cómo va a funcionar el control web, el control de dispositivos, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Ahora les voy a terminar de contar para qué sirven los otros módulos de lo que es el producto, la parte de notificaciones que podemos activar para cuando detecte alguna alerta específica, podemos hacer que la notificación se dispare cuando ya tenemos configurado el correo electrónico. Entonces, todas estas están deshabilitadas, las podemos habilitar y vincular un correo electrónico para que nos lleguen notificaciones cuando se detecte pues alguna de estas alertas. Descripción general de equipo nos va a mostrar cómo tenemos actualmente a nivel general configurado el equipo. Si tenemos usuarios, si tenemos los certificados vigentes, si tenemos licencias asignadas. En materia de equipos nos está mostrando acá con una alerta amarilla cuántos equipos están en estado OK y cuántos están no autorizados. Esto es lo que yo hablaba sobre el RD Sensor, que está mirando en la red todas las direcciones IP que se están viendo a través del servidor. Entonces, acá nos está notificando que hay 90 y tantas estaciones de trabajo por ahí, que no pueden ser directamente estaciones de trabajo, pueden ser otro tipo de productos, pues, de equipos que están por la red, ¿no? Identificamos que son de pronto equipos eh, porque cuentan con un nombre de usuario, ¿no? Entonces, digamos que estos que están por acá son equipos, estaciones de trabajo, podemos seleccionarlo, podemos darle agregar y luego lanzarle una tarea de instalación de agente. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, bueno, dispositivos móviles, si tenemos habilitado o no algún dispositivo móvil, eh, estado del agente, estado del producto. Digamos que este sí es importante acá porque cuando dice que se estableció el repositorio correctamente es porque tenemos salida desde la consola a los repositorios de C. Entonces, este es importante que esté con la palomilla. ¿Listo? Y acá, pues, rápidamente, archivos enviados hace parte de las capas de seguridad que tiene SET. Digamos que él tiene la protección basada en la nube y nos va a informar de todo lo que ha cargado de manera automática en materia de muestras. Entonces acá todo lo que ha cargado o a la plataforma SET Dynamic Threat Defense o a la plataforma SET Lightgrid. ¿Listo? Entonces acá nosotros vamos a estar informados de lo que se ha cargado de manera automática. Vamos a tener el panel de exclusiones para que nos muestre las exclusiones que hemos creado y también para que eh, podamos importar nuevas exclusiones. Vamos a tener el panel de cuarentena que nos va a mostrar toda la cuarentena que se ha reportado, ¿sí? ¿Por qué lo ha reportado? O sea, cuál ha sido el tipo de detección. Y nosotros vamos a poder eh, recuperar y excluir la cuarentena si de pronto llega a ser algún tipo de falso positivo, o vamos a poder eliminar ese registro, ¿sí? O vamos a poder ir a los detalles del equipo para saber más a profundidad de qué equipo se trató y poder pues ver más detalles de la causal de este tipo de cuarentena, ¿no? De archivo que está en cuarentena. Tenemos la parte de equipos. Acá, pues en la parte de equipos, vamos a poder determinar lo que son las plantillas de grupo dinámico. Ya les había dicho que son las carpetas azules, que pues se hacen a través de expresiones regulares. Vamos a tener la parte de licenciamiento, donde vamos a poder acá agregar directamente el licenciamiento a la consola, pero que cuando yo le doy agregar licenciamiento, me va a pedir la cuenta de Set Business Account, que es lo recomendable, ¿sí? Ya que si yo quiero subir una clave de licencia
sola, la puede hacer también, pero sí es importante que tenga una cuenta de ese Business Account por los beneficios que presta en la administración de licenciamiento. Ahora tenemos derechos de acceso. Recuerden que con esta consola tipo on-premise podemos vincular el controlador de dominio para llamar usuarios del dominio y que puedan acceder con ciertos permisos a la consola de administración, o podemos crear usuarios nativos para que los usuarios nativos pues tengan su propio usuario y contraseña, y también esta consola se pueda proteger con un doble factor de autenticación. Todo esto lo hacemos desde la creación de acceso por usuarios, y también vamos a poder personalizar los tipos de permiso que va a tener cada usuario para la administración de consola. Permisos de administrador, permisos de revisor, permiso de instalación asistida por servidor, etc. Por último, tenemos la parte de certificados. Recuerden que estos certificados se crean cuando se instala la consola, se crean de manera automática. La responsabilidad que tiene cada administrador de consola es sacarle, después de terminar la implementación, el backup a estos certificados, simplemente seleccionándolos, ¿sí? Y exportándolos. Bueno, creo que la mejor práctica, porque acá no me habilita la acción, es seleccionar uno a uno, ¿cierto? Y exportar cada certificado, guardarlos en un repositorio externo de la consola, ¿no? Porque esto es precisamente por si llega a pasar algo con la consola o el servidor. Esto nos va a ayudar a tenerlo como un backup de la consola de administración para que luego no tengamos que hacer como una reinstalación de todo. ¿Listo? Entonces tener en cuenta la parte de certificados, y ya tenemos lo que es configuración del servidor, que nos va a mostrar cuáles son los protocolos o los puertos que está utilizando actualmente en comunicación con el agente en 22.22, 22.23, cómo se está manejando la parte de actualización de la consola, cuál es la configuración avanzada con respecto al uso de un proxy HTTP, cuáles son los puertos que está utilizando en la llamada de reactivación para hacer Wacom LAN, que es el encendido remoto de equipos, configuración del servidor SMTP para poder vincular nuestro servidor de correo electrónico y poder activar las notificaciones y el envío de informes por correo electrónico. Sincronización también con el directorio activo desde acá también es otra forma de poder vincularlo. Servidor syslog, acá también vamos a poder vincular un servidor de syslog para poder enviar todos los registros de nuestra consola a ese tipo de appliance. Bueno, programa de mejoras, registro y personalización de lo que es la consola, ¿no? Si yo quiero que esta consola tenga el nombre de mi empresa, tenga el logo de mi empresa, lo puedo hacer desde acá. ¿Listo? Entonces, esta es la forma que tenemos para personalizar la consola de administración. Y así finalizamos básicamente lo que es un recorrido general por la consola de SetProtect versión 8, ¿sí? Ustedes me disculparán lo rápido que me tocó ir avanzando en estos temas, pero se nos agota el tiempo y la idea es que podamos responder algunas preguntas. Recuerden que en 8 días ya vamos a tener una configuración específica de lo que son las políticas de seguridad, ¿sí? Que es algo que pues normalmente se necesita en cada organización donde se implemente el producto, pues para mejorar precisamente esos umbrales de seguridad. Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas que estoy viendo acá en el chat, ¿vale? Bueno, me preguntan, para los que tienen de pronto consola on-premise, que si la arquitectura con proxy puede ser utilizada para que el proxy sea público y se puedan conectar los clientes que que están trabajando desde casa. Entonces, bueno, digamos que no sería tanto como la utilización de un recurso proxy, ¿sí? Normalmente la conexión que se utiliza desde un ambiente on-premise
a cada, uno de las, pues a cada una de las casas donde tiene una estación de trabajo, se hace es por medio de pronto de comunicación por VPN, ¿no? El usuario al conectarse por VPN, pues ya tiene acceso o vista hacia el servidor endpoint y ahí pues ya se sincronizan tanto las políticas como los registros que está generando cada estación de trabajo. Igualmente tener en cuenta que la consola eh, pues digamos que ya por decisión de la empresa se podría publicar. Para eso necesitarían un direccionamiento IP público, ¿sí? Y una regla NAT a través del firewall perimetral para que expongan el servicio del puerto 2222 a Internet. Entonces, ahí sí habría que hacer es una reinstalación de la gente para que no apuntara directamente a una IP local, sino apuntar al direccionamiento IP público, ¿sí? Y cuando ya se conecte ese IP público por el puerto 2222, cuando llegue pues a la empresa, se va a hacer el nateo y se va a redireccionar al servidor tipo on-premise. Es algo que normalmente algunas empresas están realizando, entonces es una metodología, pero pues hay que tener en cuenta la seguridad, ¿no? Porque cuando exponen un servicio a Internet, pues digamos que ahí pueden estar fallando en temas de seguridad, ¿no? Entonces es importante revisar esa opción. Sin embargo, está buena esa pregunta para validarlo con el servicio del HTTP Proxy. No he visto que se haya utilizado de esa manera, pero sí me gustaría que de pronto al correo de capacitaciones@frontierscolombia.com se hiciera esa consulta y pudiéramos darte una respuesta aún más formal. Bueno, me preguntan cómo excluyo la IP de un servidor local para evitar que bloqueen las comunicaciones con él. Entonces, bueno, eso sí ya es un manejo precisamente de las políticas, es parte de la sesión que vamos a tener dentro de 8 días. Básicamente, la exclusión que tienes que hacer va a ser desde la capa del firewall, ¿cierto? Donde vas a poder crear una zona de confianza o establecer una regla permitiendo un direccionamiento IP o unos puertos específicos hacia un servicio. Entonces eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Me preguntan, ¿con la versión cloud es posible también ver las aplicaciones de terceros instaladas? Sí, digamos que el agente de comunicación que va a estar instalado en el producto tiene las mismas propiedades que la versión local. Entonces sí también va a traerte aplicaciones terceras y vas a poder ver pues todos los detalles de equipo que vimos acá en la sesión. Me preguntan, a ver, bueno, me dicen que si tiene software incompatible con ESET, es posible desinstalarlo con el paquete de instalación del endpoint de ESET. Entonces, ya les había mencionado que tenemos algo que se llama ABR Movie. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar el producto de manera local o remota y tenemos habilitada esta característica, él va a hacer una comprobación y va a aplicarle parámetros de desinstalación. Estos van a funcionar o no dependiendo de la compatibilidad que tenga dentro de los parámetros de desinstalación, ¿sí? Más las propiedades que tiene el producto a desinstalar, que si está, por ejemplo, protegido por contraseña, pues no va a tener ese alcance. ¿Listo? Desinstala cualquier versión de software. En las propiedades de aplicaciones instaladas, vamos a ver un componente que se llama, y lo voy a mostrar acá rápidamente, aplicaciones instaladas, él nos va a decir si el agente es compatible o no con, con el producto que, pues, tercero que está instalado en la estación de trabajo. Si es compatible, entonces quiere decir que al lanzar una tarea de desinstalación, ya ESET va a incluir los parámetros de desinstalación, pero en aquellos que dice que no, entonces al lanzar una desinstalación me va a pedir los parámetros de desinstalación. ¿Listo? Entonces puede llegar a ser compatible con muchas aplicaciones, pero hay que tener esos parámetros de desinstalación que muchas veces se consigue desde la página del fabricante.
Bueno, también lo vimos, me preguntan que si la herramienta de despliegue de SET sigue existiendo y sí, digamos que la vimos, está ese Deployment Tool y es una herramienta muy útil para no depender directamente del servicio de la consola, sino para poder ejecutarse desde un punto central en una red local. Entonces, sí sigue funcionando constantemente. Mm, Me dicen que dentro de las alertas que pueden salir, hay algo que se llama que ESET o el centro de seguridad de Windows indica que la función no está instalada o no se está ejecutando de manera correcta. Digamos que este error hace referencia a un componente directamente del sistema operativo en Windows. Digamos que no afecta lo que es el producto, ¿sí? Eh, pero sí hay que validar ese funcionamiento en el sistema operativo. Entonces, hay un KB, no lo tengo acá a la mano, pero entonces sí me gustaría que esa misma pregunta la comunicaran a nuestro correo de capacitaciones @Frontex Colombia para que también te podamos dar una respuesta más formal sobre este evento. Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el alcance de esta sesión, les doy las gracias por haber participado. Recuerden que este tipo de sesiones van a quedar grabadas y también se van a compartir en nuestro canal de YouTube. La idea es que también ingresen a este tipo de canal de YouTube que lo van a encontrar como Frontex Colombia y se puedan suscribir para que reciban las notificaciones cada vez que se cargue un nuevo video. De mi parte les agradezco mucho el espacio y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por el tiempo.